Hermanos y hermanas y estimados amigos, continuamos con el libro de Génesis, compartiendo la palabra de Dios juntamente con ustedes. Y nuevamente le invitamos a que usted se mantenga estudiando el libro de Génesis, igualmente toda la Biblia. Nuestro propósito por ahora es cubrir hasta el libro de Deuteronomio, si Dios nos permite y con su ayuda principalmente. Le pedimos a usted que se mantenga con nosotros estudiando estos libros y que usted por su cuenta también escudriñe en su casa, abra la Biblia y pueda usted llenarse del conocimiento bíblico, porque eso es muy importante, estimado hermano, estimado oyente y hermana en Cristo. Vamos a continuar en esta oportunidad en el libro de Génesis y vamos a finalizar el capítulo 9 del libro de Génesis. Ya observamos que Dios bendijo a Noé cuidándole y protegiéndole sobre el diluvio. Él flotó en el arca que él mismo y su familia construyeron y ellos fueron protegidos por el poder de Dios. Increíble, hermanos, pero esa es la realidad. También hemos encontrado en el capítulo 9 de Génesis que Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto y le dijo que no iba a llenar nuevamente el mundo de agua, que habrá una señal en las nubes y era un arco iris. Y ese arco iris usted y yo lo hemos visto muchas veces seguramente. Ahora iniciamos finalizando el capítulo 9 y vamos a hablar algo muy especial aquí al final del capítulo 9 y entramos en el capítulo 10. Primero Dios cubriremos el 11 también, pero es tan increíble, hermanos, en la palabra de Dios que nos da ese conocimiento y nos ayuda a comprender las cosas como fueron al principio. ¿No es maravilloso? Para mí lo es y sé que también para usted es maravilloso conocer la verdad. Jesús dijo que la verdad os hará libres. Jesús dijo la verdad os hará libres, hermanos, y esto es increíble. Dios lo hace posible a través de su palabra. Ahora, quiero que nos detengamos un momentito y hagamos nuestra oración antes de iniciar nuevamente esta clase. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la bendición que nos habéis dado, Señor, el día de ayer, por habernos protegido todas las horas anteriores y por tu hermosa protección y bendición en las próximas horas, días, semanas y meses y hasta cuando sea tu voluntad. Gracias, Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía. Señor, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y a practicarla y que dé fruto al 100%, que nosotros tengamos la capacidad de vivirla, practicarla y compartirla con otros, familiares, amigos y personas alrededor a quienes nosotros conocemos. Señor, ayúdanos para que otros también sus corazones sean cambiados y sus vidas transformadas para tu gloria y honra. Igualmente pedimos bendición para todos los hermanos y hermanas que están en este ministerio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto. Amén. Nuevamente, hermanos, continuamos en el capítulo 9 de Génesis y miramos aquí al final, iniciando en el versículo 18 del capítulo 9 de Génesis. Y dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Quiero hacer énfasis en este punto porque hay controversia referente a uno de los hijos de Noé. Que uno de los hijos de Noé hizo algo que no tenía que haber hecho y que por eso vino nuevamente el pecado, el mundo otra vez. Veamos lo que sucedió. El versículo 19 dice: estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Fíjense bien, hermanos, nuevamente, como en el tiempo de Adán y Eva nada más, de ellos dos se llenó toda la tierra porque Dios mandó que se multiplicaran. Ahora vemos otra vez el mismo enseñanza, la misma petición de Dios hacia esta familia. El versículo 19 dice: estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Se recuerda que anteriormente dije yo que nosotros descendemos de uno de los hijos de Noé? De uno de los hijos de Noé descendemos usted y yo.
Ahora veamos algo importante aquí en el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, dice la palabra de Dios. Plantó una viña. Y dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué sucede, hermanos, con esto que estamos leyendo? Que Noé plantó una viña, plantó un viñar y hizo vino y se embriagó. Quiero hacer énfasis que estas cosas no traen nada bueno. Noé pasó este error del cual se ha de haber arrepentido grandemente Noé. Otra vez más hago énfasis que todos los hombres en el mundo estamos a la intemperie. Si nos olvidamos un tantito de Dios, podemos fracasar, podemos caer, podemos nosotros cometer un grave error en nuestra vida, el cual nos va a costar muchísimo en nuestra vida espiritual. Hermano que me escucha, recapacitemos, pensemos en qué podemos fallar y reconozcámoslo a tiempo. En este caso vemos aquí a Noé que pasó un gran problema porque él plantó una viña y se embriagó y dice que estaba descubierto, estaba desnudo en medio de su tienda. Y luego, ¿qué sucede al pasar eso, hermanos? Bueno, al pasar eso, dice aquí, hermanos, y bebió del vino. Dice aquí, hermanos, muy interesante, el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué sucede con el versículo 22? Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Él vio la desnudez de su padre, pero él no lo cubrió, y ese fue su problema que él vio. Y fíjese aquí lo que sucede aquí también en el versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Bueno, ¿por qué recalcamos este punto? Porque es importante recordar que en ese entonces, como en todos los tiempos, tenemos que cuidarnos nosotros de tener ese respeto hacia nuestros padres y hacia cualquier persona. Es importante que recordemos tener ese respeto hacia ellos. Y entonces, donde vemos que en el versículo 23, Sem y Jafet, ellos tuvieron ese respeto, caminaron hacia atrás, se pusieron la ropa en sus espaldas y caminaron hacia atrás hasta cubrir a su padre sin verlo. Eso es importante y Dios les bendijo por eso. Y en cambio el otro hermano, según Dios que conoce el corazón, se fijó que en su corazón quizá había maldad. Y por eso Dios también se fijó en eso. Y hubo un castigo. Ahora, veamos lo siguiente, lo que sucede en el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sean Canaán su siervo. El versículo 27 dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¡Wow! Increíble. Encontramos la vida de Noé, estimado hermano, hermana en Cristo, estimado amigo, una enseñanza enorme. Tras una enseñanza y otra enseñanza, encontramos aquí que la vida de Noé fue de 150 años en total. Pero qué testimonio, qué vida más enorme de experiencias y de bendiciones y también de retos en la vida, porque Noé y su familia vivieron retos y podremos ver el reto del diluvio, del poder construir esa arca enorme y de desafiar
toda la gente incrédula alrededor que decían, no va a llover, no va a llover. Y Noé guardó la fe sabiendo que Dios cumple su palabra y llovió. Después de eso, flotar sobre las aguas que habían caído por todo el mundo. Y flotó él y su familia por más de 150 días. Por más de 150 días hasta que el agua disminuyó. ¿Qué nos dice esto, hermanos, a nosotros? ¿Qué nos enseña la vida de Noé? Nos enseñan muchas cosas de la fe. Nos enseñan de la valentía de Noé. Nos enseñan también de su dedicación, de su fidelidad a Dios. Nos enseñan también su respeto a Dios. Nos enseñan su fe, su esperanza. Nos enseñan mucho más su fidelidad. Qué hermoso, hermanos, la vida de Noé. Aunque un poquito antes de morir vemos que hubo una falla en la cual de seguro que Noé se arrepintió grandemente. Y no podemos nosotros poner el dedo o culpar porque el ser humano falla. Pero recuerde que lo más importante es que Noé de seguro se arrepintió y volvió y le pidió a Dios, aunque las consecuencias del pecado se cargan. Y recordemos usted y yo, hermanos, que las consecuencias del pecado, aunque Dios no las perdone, el pecado mismo, pero las consecuencias pueden ser muy graves. Y por eso tenemos que cuidarnos a diario de la tentación y del no caer. Ahora bien, encontramos, hermanos, que vimos que 2 hijos serán bendecidos. Y recordemos que Can es el que vio a su padre desnudo y Noé dijo que iba a ser el siervo de los demás, que iba a ser el siervo de sus otros 2 hermanos. Ahora empezamos el capítulo 10 de Génesis, y vamos a ver este capítulo 10. Y inicia la palabra de Dios diciendo lo siguiente: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Recordemos que Dios dijo que tenían que multiplicarse y llenar otra vez la tierra, el planeta, tenían que llenarlo otra vez porque estaba vacío. Nada más estaban ellos, nada más 8. Y ahora encontramos que su padre había muerto, tenemos 7 según en la cuenta. Ahora, fíjense, hermanos, qué importante. Los hijos de Sem, Can y Jafet, recordemos el nombre de los 3. Los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet tenemos como a Gomer, Magot, Madai, Javat, Tubal, Meset y Tiras. Los hijos de Gomer, y luego continúa la descendencia de los hijos de los hijos de los hijos. Veamos unos descendientes de los hijos de Can en el versículo 6. Los hijos de Can, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, dice Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedan. Quiero mencionar el versículo 8 porque aquí menciona a un personaje el cual la Biblia le llama poderoso. Y veamos lo que dice el versículo 8. Y Cus, recordemos que Cus es hijo de Can, hijo de Noé. Can es hijo de Noé, pero Cus es hijo de Can, significa nieto de Noé. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue él el que comenzó, dice, el comienzo de su reino Babel. Erapt, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Aquí encontramos la primera vez que se menciona
Nínive. Muy importante, hermano y estimada hermana, estimado amigo, que pongamos un poquito nosotros de entusiasmo y de atención en este punto y si es posible hacer notas, porque aquí encontramos Nínive. Nínive es importante de que empecemos a conocer su historia del principio de Nínive, para que podamos comprender más adelante cuando se mencione Nínive. Recordemos que Jonás es uno de los libros del Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento, y Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive para llevar un mensaje de parte de Dios, para que ellos se arrepintieran de sus pecados, y si no lo hacían iban a perecer en 40 días. Muy importante de recordar este punto. Ahora veamos a Nimrod. Aquí en el versículo 8 del capítulo 10 de Génesis. Nimrod, que es hijo de Cus. Cus es hijo de Can. Y Can es hijo de Noé. Significa que Nimrod es como un bisnieto de Noé. Bisnieto de Noé. Porque Cus es nieto. Entonces Nimrod es bisnieto de Noé. Y a este hombre se le dice que fue poderoso. Y vamos a hablar un poquito de esa palabra. Porque poderoso significa que este hombre fue alguien que tuvo un reinado y que él gobernó con mano potente. Aunque Dios se disgustó porque él quiso levantar una torre y su meta era llegar al cielo. Supuestamente que él iba a llegar hasta el cielo en esa torre. ¿Se imaginan qué idea, hermanos? Y por eso tenemos que saber de antemano que para llegar al cielo nada más hay una forma, a través de Cristo. No hay a través de torres, no hay a través de otra clase de trabajos o de otra clase de obras que hagamos. Es imposible llegar. Vemos a través del capítulo 10 los descendientes de los hijos de los hijos de los hijos de Noé. Y vemos en el versículo 22 los hijos de Sem. Los hijos de Sem. Eso está en el versículo 22 del capítulo 10. Los hijos de Sem. Ahora, veamos el capítulo 11 en donde se nos habla de esta torre de Babel. De la torre de Babel. Dice el versículo 1 de la palabra de Dios de Génesis 11, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Recordemos, hermanos, que la mezcla que utilizamos ahora no es la misma de aquel entonces, ¿verdad? Ellos dicen que utilizaron el asfalto en lugar de mezcla para construir edificios y paredes. Porque esta gente empezó a construir también. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, veamos hablar un poquito sobre esto porque es importantísimo. El versículo 1 del capítulo 11 nos declara que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si alguna vez se ha preguntado usted o le han preguntado ¿qué idioma hablaba Adán y Eva? ¿Hablaban español? ¿Hablaban inglés? ¿Francés? ¿Italiano? ¿Qué idioma hablaban? ¿Hablaban hebreo? ¿Griego? ¿Qué idioma hablaban Adán y Eva? Bueno, eso es muy importante y nos podemos hacer esa pregunta, pero tenemos que tener cuidado cuando contestemos la pregunta. Bueno, una de las mejores respuestas que podemos tener nosotros es, hermano, que nosotros tenemos que decir que no sabemos qué idioma hablaban. No sabemos qué idioma ellos hablaban. El capítulo 11 y versículo 1 nada más nos declara que dice había una sola lengua y unas mismas palabras. No dice que fuese italiano, español, inglés o francés o un nombre de cualquier idioma, sino que nada más nos dice
El versículo 1 del capítulo 11 nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si no nos da el nombre del idioma, no nos da el nombre del idioma. De manera que hasta allí podemos llegar, nada más decir que había un solo idioma, pero no sabemos el nombre de ese idioma. Es importante de recordar eso. Ahora, sabemos que sí tenían un idioma como comunicarse. Y ellos lo tenían y ellos se podían comunicar entre sí. Pero no sabemos el nombre de ese idioma. Ahora el versículo 2 y dice: aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Haga una notita, hermanos. ¿Dónde estaba esa torre que querían edificar? Bueno, aquí dice que estaba en una llanura de Sinar. Y se establecieron allí. Y allí empezaron a pensar el plan de cómo construir ellos. Se establecen y quieren construir una torre. Y el versículo 4 nos indica que ellos empezaron y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Se imaginan ustedes qué elevada, cuántos ladrillos, cuánta mezcla, cuántas personas tenían que trabajar allí día y noche? Pero ellos tenían el plan de llegar hasta el cielo. ¡Wow! ¡Qué plan!, ¿verdad? ¡Wow! Eso sí que estaba, podríamos decir nosotros, difícil de lograr. Pero según ellos empezaron a trabajar en esa torre hasta querer llegar arriba. Y de seguro llegaron bastante elevado. Nunca llegaron al cielo. La Biblia no nos dice que llegaran al cielo, ¿verdad? No nos dice que llegaran al cielo. Pero en el versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Bueno, es importante que nosotros veamos que Dios se fijó que ellos han empezado el trabajo y no van a desistir, y que ellos van a querer seguir construyendo hasta llegar al cielo. Dios dice que vio la ciudad y vio esa torre, y conociendo el corazón del ser humano, sabía que ellos iban a querer seguir y seguir y seguir en esa construcción, por decir así, en vano. Una construcción en vano. ¿Sabe cuántas personas de seguro morían al día en esa torre? De seguro que habían muchos muertos. No había maquinaria como la que hay ahora. Todo tenía que ser cargado en los hombros. Subir gradas y gradas y gradas hacia arriba. Se volvía un trabajo peligroso, muy peligroso. Saber cuántas vidas se perdían al día construyendo esa torre. Pero por la necedad de aquella gente y de este rey Nimrod, esa torre tenía que ser construida y llegar hasta el cielo. Bueno, Dios vio eso y a Dios no le pareció. Entonces, en el versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se desparcieron? ¿Qué fue lo que Dios hizo para que ellos pararan la obra, se detuvieran y cada quien saliera por su lado? Bueno, hermano, a través de la palabra de Dios, a través de este recorrido hermoso en la palabra de Dios, aprendemos a conocer cómo es Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Dios tiene el poder y tiene un plan ejemplar. Dios sabe cómo actuar y cómo frenar y cómo parar y cómo hacer cambiar al ser humano y sus planes. Tenemos que confiar en que Dios está en control siempre. Fíjese, hermano, qué interesante. Dios sabía que el hombre iba a tratar de construir y llegar al cielo. Pero Dios vino y no le pareció el plan porque era imposible. Y no podían lograr llegar al cielo porque nada más hay una forma de llegar al cielo: a través de Cristo. Y Dios confundió el idioma de ellos, confundió el lenguaje que ellos hablaban.
Dios les confundió de tal manera, hermano, que ellos no se podían comprender solos. Se hablaban y uno hablaba otro idioma y un dialecto, y uno hablaba ruso y quizás otro hablaba otro idioma. El chino, quizás japonés, quizás español, quién sabe cuántos idiomas empezaron a aparecer allí. Porque quiero decirle, estimado hermano, que el origen de los idiomas se inicia en esta torre de Babel. Y tenemos que tener una mejor idea, porque tenemos que comprender de dónde viene el Chinese, por ejemplo. El idioma hebreo, el idioma griego, el idioma latín, el idioma español, el inglés. ¿De dónde vienen todos estos idiomas? Todos han tenido un origen. Y todos han sido evolucionando a través de un idioma a otro. Pero aquí tenemos el inicio de muchos idiomas que se dieron en ese entonces. Dios confundió, hermanos. Dios confundió el lenguaje de ellos. Dios confunde el lenguaje de ellos para que no se comprendan y para que ellos mismos se esparzan sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el cambio drástico que han de haber tenido después de comprenderse uno a otro, y de repente ya no se pueden comprender y tienen que esparcirse y separarse? Y lo más grave, que la obra no puede seguir, no puede continuar. De allí viene el nombre de Babel, ¿verdad? A esta torre, porque viene el nombre de aquella idioma, de aquel lenguaje que hablaban de Babel, de aquella confusión de su lengua. ¿Se imaginan ustedes Babel, que no se pueden comprender? ¿Y qué dices tú? ¿Y qué dice el otro? ¿Y qué dice aquel? Increíble, hermanos. Dios confundió el idioma de ellos, el lenguaje, y se tuvieron que separar. Por si aquellos hablaban un idioma, se separaron todos para allá, y si estos hablaban un idioma, se separaron todos para allá, y Dios los esparció por toda la tierra. Dice, hermanos, también la palabra de Dios, que Dios fue el que confundió, ¿verdad? El versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje, dice aquí, de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Cómo nos imaginamos en nuestra mente qué sucedió? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, allí, hermanos, ocurrió algo muy importante. Y quiero que observemos y que no perdamos la oportunidad de usted y yo de observar del poder de Dios. De que observemos que Dios conoce todo, nos ve todo lo que hacemos, conoce nuestros corazones, y Él es capaz de cambiar el rumbo que llevamos. Dios es capaz de cambiar el rumbo que llevamos. Dios es capaz de transformar el rumbo que llevamos y de cambiar esa trayectoria. Es importante, hermanos, que nosotros captemos y veamos el poder de Dios. Que no dejemos pasar esta oportunidad para ver el poder de Dios, porque Él es poderoso para transformar y cambiar y parar a cualquier cosa, a cualquier hombre, cualquier situación. Ahora, continuamos en el capítulo 11 y seguimos leyendo en el versículo 10, y dice, estas son las generaciones de Sem. Aquí es mencionado Sem. Dice, Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Muy interesante, hasta nos da la fecha. 2 años después del diluvio tuvo un hijo, ¿verdad? Sem. Ahora continúa hablando de los descendientes de Sem y continúa explicando quién descendió de quién. Y recordemos que Sem es uno de los hijos de Noé. Ahora veamos el versículo 26 del capítulo 11, porque este es importante. Dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y aquí iniciamos con el nacimiento de un patriarca, de un hombre de la fe, que es Abraham. Y dice, hermanos, que Abraham tuvo otros 2 hermanos. Sus nombres son Nacor y Harán, ¿verdad? Y esto se encuentra en Génesis
capítulo 11, versículo 26, encontramos esto muy importante, que Abraham tuvo 2 hermanos más y su papá se llamaba Taré. Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Ahora aquí inicia la vida de Abraham y recordemos que Abraham es un descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Uno de los hijos de Noé. Bueno, seguimos leyendo en el versículo 27 y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Vamos a enseñar en el mapa dónde queda Ur de los Caldeos. Para que podamos tener una mejor ubicación sobre una idea sobre dónde estaba Ur, porque esta es parte de la geografía que hablamos al principio del estudio, que queremos ir cultivando y haciendo para que usted y yo, estimado hermano, conozcamos un poquito de las tierras bíblicas, del principio desde Génesis. Bueno, este es el mapa más o menos del principio de las tierras bíblicas, y aquí tenemos a Ur. En esta parte de aquí tenemos a Ur y sabemos que aquí tenemos los ríos que salen y aquí tenemos el río Eufrates y el río Tigres. Y aquí tenemos a Ur. Fíjese qué tan lejos está Ur de la tierra prometida. Aquí tenemos a Israel, Canaán, la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Y él tenía que salir de viaje y lo hizo, llegó a Harán. Y de Harán pasó por la tierra prometida y llegó también hasta Egipto. Y de Egipto se regresó a la tierra prometida. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque es muy importante que usted y yo captemos y tengamos una idea de estos lugares. Recordemos que el estudio que estamos queriendo tener está basado en lugares, personas y también enseñanzas que Dios nos quiere dar y enseñar a nosotros a través de la palabra de Él. Lugares importantes, claves en el libro de Génesis, ¿verdad? Tenemos que cubrir estos lugares importantes, claves en el libro de Génesis, y encontramos muchos lugares. Tenemos el monte Ararat, tenemos también el lugar, el valle en donde fue construida la torre de Babel, ¿verdad? Y así por lo general continuamos hablando sobre los lugares, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Betel, Egipto. Vamos a hablar también sobre Siquén. También de los personajes que estamos cubriendo hasta ahorita hemos hablado de Adán, Eva, Noé y ahora Abraham. Hablaremos un poquito de Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, José. También cubriremos un poquito de Saúl y muchos de esos personajes. Interesante, hermanos, cuando lleguemos a hablar y entremos en la vida de José. ¡Wow! Emocionante cuando este joven es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero Dios le bendice y hablaremos de eso. Le pedimos que se mantenga con nosotros en este estudio importante, en este viaje a través de la Biblia, enriqueciéndonos de su palabra. Muy importante, hermanos, que recordemos este punto. Bueno, continuamos, hermanos, en este capítulo, ¿verdad? En el capítulo 11, en donde vemos que nace Abraham, y Abraham tiene 2 hermanos. Uno de ellos se llama Nacor y el otro se llama Harán. Y él nació en Ur, ¿verdad? Sabemos que él nació en Ur, ya vimos anteriormente en el mapa que nació en Ur. Ahora, este lugar, ¿verdad?, es importante porque es el nacimiento de Abraham. Quiero mencionar que este lugar se encuentra en Irak, en lo que es ahora el país de Irak. Se encuentra este lugar de nacimiento de Abraham. Aquí hay mucho que explorar. Ojalá que un día sea un lugar pacífico, un lugar en donde todas las personas puedan viajar y visitar este lugar, porque hay señales y muestras, según hemos visto y estudiado. Hoy día existe el lugar en donde se dice y se guardan las señales del nacimiento de este patriarca, Abraham. A pesar de los miles de años
Todavía hay allí muestras de ese nacimiento. Ahora, vamos a ver, hermanos, a continuar aquí en el versículo 30. Dice, hermanos, bueno, vamos a hablar en el versículo 29 y dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hijas de Harán, padre de Milca, y de Isca, padre de Isca. El 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham, dice aquí, y tomó Taré a Abraham su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y dice, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Este es el padre de Abraham, se llama Harán, vivió 205 años y murió en Harán. Murió en Harán. Recordemos que el padre de Abraham se llama Taré. El padre de Abraham se llama Taré. Murió en Harán. Para que no se confunda, porque a través de la lectura menciono varios nombres y lugares y yo quiero que usted no se confunda, por favor, lea cuidadosamente el capítulo 11, versículo 27 al 32, para que tengan un poco más de significado para usted todos los nombres que he mencionado. Quiero mostrarle nuevamente dónde se encuentra Harán. Dijimos al principio que iniciaron su viaje desde Ur de los Caldeos, casi a la orilla de este Golfo de Persia. Este es el Golfo de Persia, lo que le llamamos el Golfo Pérsico. Y de aquí salen los ríos, que es Eufrates y el río Tigres. Y salen otros ríos que son mencionados en Génesis. Y sale desde Ur y llegan y pasan por este lugar, Babilonia. Y siguen caminando hasta llegar a Harán, este lugar de Harán. Aquí murió el padre de Abraham. Aquí murió Taré. De 205 años murió él, y luego Abraham, después de que su padre murió, siguió él su viaje hasta la tierra prometida, hacia el sur, pasando por la tierra prometida, y él bajó, siguió todavía hacia el sur, por falta de comida y todo eso, bajó hasta Egipto, y vamos a hablar sobre eso enseguida. Ahora, muy importante que recordemos los lugares, los personajes y los nombres, porque para que no nos podamos confundir y nos quede bastante claro y podamos tener un provecho fructífico del estudio que queremos y estamos teniendo juntos con ustedes. Ahora, veamos el inicio del capítulo 12. Vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice aquí, hermanos. Fíjense, muy interesante porque este es un personaje que tenemos que explorar enormemente. Todos los cristianos, todos los hermanos bíblicos, tenemos una gran enseñanza y aprendizaje que tenemos que hacer en este personaje de Abraham. Así como en Noé y así como en los otros que hemos visto anteriormente a través de este estudio. Vamos a observar, hermanos, que Abraham salió basado en fe, en lo que Dios le dijo, salió desde su tierra donde se había criado, se apartó de sus familiares y viajó hasta llegar a la tierra prometida, sin mapa, sin saber hacia dónde iba, nada más dirigido por el Espíritu de Dios, porque sé que Dios le tuvo que dirigir hacia ese lugar. Fíjense, hermanos, y dice el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Amén, hermanos. Es una bendición conocerlo porque todos aquellos, aquí hay una promesa muy grande. Así como hizo un pacto Dios con Noé, que no iba a llenar la tierra otra vez de agua y que todos iban a ser bendecidos en la tierra a través de él. Aquí tenemos otra vez la misma enseñanza, que a través de Abraham será bendición y bendecirá a todas las familias de la tierra. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Tenemos que confiar en las promesas de Dios, en los pactos de Dios, porque Él los cumple. Y así es, Dios está en control, aunque a veces pareciera que no, pero Dios está en control. Qué hermoso. Vemos aquí, hermanos, también que nos indica el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A eso podemos decir amén. Todas las familias de la tierra. El versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Recordemos que él salió de Urs. Llegó a Harán. Allí murió su padre de 205 años de edad. Se mantuvo allí Abraham un tiempo y luego partió de Harán hacia la tierra prometida. Versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Muy interesante en el versículo 5. Lot era su sobrino, era hijo del hermano de Abraham, y Lot fue con él. También Sarai, su esposa, y otros criados y personas, y no iba él solo, llevaba muchas personas con él, animales, camellos y seguro otra clase de animales con él. Llevó todo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, emprender un viaje solamente confiando en la palabra de Dios, en que llegaremos a este lugar y en que seremos protegidos por Dios? Dios protegió a Abraham y Dios le guió. Y dice el versículo, hermanos, que ellos salieron y llegaron a la tierra.